Bueno, vamos a seguir con otras técnicas de normalización de gramáticas. Una de las cosas que nos va a interesar es eliminar las producciones vacías. ¿Está bien? Es decir, el objetivo va a ser, dada una gramática G, vamos a querer obtener otra gramática G', llamémosla, que va a generar el mismo lenguaje que G y no va a tener producciones de la forma A produce epsilon. ¿Está bien? En realidad hay un pequeño detalle, que es que si eliminamos todas las producciones A produce epsilon y la gramática original generaba, dentro de todas las cadenas que generaba la cadena vacía, la gramática nueva nunca va a poder generar la cadena vacía. Entonces la gramática G' que vamos a construir va a generar el lenguaje L de G, o sea, el que generaba G, salvo la cadena vacía. ¿Está bien? Y un detalle o una observación es que si la gramática original generaba la cadena vacía, o sea, si el lenguaje L de G incluía la cadena vacía, se puede hacer lo siguiente. Primero, eliminar todas las producciones vacías. Uno obtiene una gramática que no tiene ninguna producción vacía y genera el mismo lenguaje que G, salvo por la cadena vacía, y después agregar una única producción más que dice que el símbolo inicial produce la cadena vacía. Y esa gramática va a tener una sola producción vacía. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a usar es un algoritmo que elimina las producciones vacías de una gramática. Entonces, miremos el algoritmo. El algoritmo tiene como entrada una gramática G, que tiene como siempre un conjunto de símbolos no terminales, un conjunto de símbolos terminales o del alfabeto, un conjunto de producciones y un símbolo inicial S. Y la salida es una gramática G', tal que el lenguaje que genera G' es el lenguaje que genera G, salvo la cadena vacía. Y además, G' no tiene ninguna producción vacía. ¿Cómo hacemos para eliminar las producciones vacías de G? Bueno, vamos a hacer un while que va a tomar la gramática y la va a ir modificando iterativamente hasta que no tenga ninguna producción vacía. Entonces, mientras la gramática tenga alguna producción B produce la cadena vacía, lo que vamos a hacer es eliminar la producción B produce la cadena vacía, pero ahora, en cada lugar donde se usaba B, vamos a tener que modificar un poco la gramática para contemplar que esa B podría estar vacía. ¿Está bien? O sea, hacemos acá un while anidado. Mientras haya alguna producción de esta forma, o sea, que en algún lado tiene una B, o sea que A produce alfa, B, gamma, donde alfa y gamma son cadenas arbitrarias de símbolos terminales o no terminales, lo que vamos a hacer es reemplazar la producción A produce alfa, B, gamma, la vamos a reemplazar por dos producciones. Una va a ser alfa, gamma, o sea, suponiendo que la B producía epsilon, o sea que se había anulado, que era vacía. Y por otro lado, A produce alfa, B, gamma, suponiendo que B no se vaciaba, digamos, o sea, dejando la B intacta. ¿Está bien? En realidad, para que el algoritmo termine y no entre en un loop, vamos a hacer algo más, que es, perdonen, vamos a hacer algo más, que es marcar esta B, la vamos a subrayar, digamos, y esta B con subrayada es un símbolo temporal que está asociado al símbolo B. ¿Está bien? Es simplemente como si estuviera marcado este símbolo de alguna forma para saber que ya lo procesé y para que la gramática no entre en un loop. Bueno, una vez que este proceso termina, lo que tenemos es una gramática que no tiene ninguna producción epsilon, no tiene ninguna producción vacía, está bien, porque las eliminamos todas, pero algunos símbolos están marcados. Bueno, una vez que el while terminó, ya está, los podemos desmarcar todo y renombrar todos los símbolos temporales que estaban marcados para desmarcarlos, digamos, y que no estén marcados. Y esa gramática modificada va a ser el resultado final. Entonces, por ejemplo, si tenemos esa gramática, la voy a copiar y vamos a aplicar el algoritmo para eliminar las producciones vacías. Tenemos esta gramática, A produce A, B, D, D produce B o D, perdón, este es B,
B produce B chiquita o D, y D mayúscula produce D minúscula o epsilon. Okay, la miro una vez más. Entonces queremos eliminar las producciones epsilon de esta gramática. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que dice el algoritmo es que mientras haya alguna producción epsilon, ¿hay alguna producción epsilon en esta gramática? Bueno, sí, D produce epsilon, es la única producción epsilon que hay. Lo que vamos a hacer es copiar la gramática, eliminando esta producción epsilon, o sea, nos va a quedar acá D produce D, y esta producción se fue. Pero además, en cada lugar de la gramática donde haya una producción que incluye una D, vamos a duplicar esa producción. Entonces acá A produce ABD, lo vamos a reemplazar por A produce AB, eliminando la D, y también A produce ABD subrayado, indicando que esa D ya la procesé. Por otro lado, B produce B chiquita, B minúscula, esa producción queda igual, y la producción B produce D se duplica en 2. Está bien, por un lado vamos a tener una producción B produce epsilon, porque esta D podría volar, digamos, que podría haber sido vacía, o sea, en esta gramática uno podía hacer B produce D y D produce vacía. Entonces acá estamos haciendo un atajo que directamente B produce vacía porque eliminamos la producción que D produce epsilon. ¿Está bien? O podríamos quedarnos con la D acá igual, pero la marcamos como que ya la procesamos. Bueno, entonces esta gramática tenía una sola producción vacía, la eliminamos. ¿Terminamos? Bueno, no, todavía no, porque acá nos queda una producción vacía nueva que antes no estaba, entonces tenemos que seguir. Esta gramática se transformó en esta, y esta gramática se va a transformar en otra, donde vamos a eliminar la producción B produce epsilon. Entonces nos va a quedar, esta de acá nos va a quedar igual porque no tiene ninguna B larga grande. B produce B minúscula va a quedar igual, B produce epsilon va a volar, desaparece, y B produce D queda. Y ahora cada vez que la gramática tenía una B larga mayúscula, por ejemplo la producción A produce A minúscula B mayúscula, la vamos a duplicar. Por un lado cuando B vuela, o sea A sola, y por otro lado cuando B queda, cuando permanece, y vamos a subrayar esa B. ¿Está bien? Y esta producción también se va a duplicar. Nos va a quedar por un lado A, D subrayado, donde la B desapareció, y por otro lado A, B subrayado, D subrayado, donde la B quedó, permaneció. Bueno, ahora esta gramática no tiene ninguna producción epsilon, entonces el algoritmo ya terminó, por lo menos terminó en la fase del while, y lo único que falta hacer es eliminar todas las marquitas que había dejado. Entonces la gramática final debería ser esta: A produce A produce AB, A produce AD, A produce ABD, B produce B minúscula, B produce D mayúscula, y D produce D minúscula. Bien, y esta gramática es el resultado. Bueno, quedó feo el cuadrado. Bueno, sigue quedando feo, pero por lo menos no taché todo. Esta gramática es una gramática equivalente a la original, pero no tiene ninguna producción epsilon, y el algoritmo nos garantiza que así es. Está bien, o sea, el solo hecho de haber aplicado el algoritmo nos asegura que esta gramática que obtuvimos es equivalente a la original, y también nos asegura que esta gramática que obtuvimos no tiene ninguna producción epsilon. Algo
que por ahí es importante notar es que la gramática que obtuvimos es más grande que la original. Fíjense que esta producción se multiplicó por 4 y de hecho este procedimiento de eliminar las producciones vacías podría hacer que la gramática crezca exponencialmente. ¿Está bien? Pero bueno, uno a veces podría llegar a necesitar que la gramática no tenga producciones vacías. Y en ese caso, este algoritmo nos asegura eso. Bueno, veamos otra técnica de normalización de gramáticas, que es la que se llama eliminación de ciclos. La idea es que un símbolo, si uno tiene siempre acá estamos trabajando en una gramática fija, estamos en una gramática que ya tenemos, y un símbolo no terminal a, un símbolo no terminal a es cíclico si hay una derivación que desde ese símbolo, aplicando producciones de la gramática, nos lleva a ese mismo símbolo, exactamente ese mismo símbolo, en al menos un paso, ¿está bien? Porque bueno, en 0 pasos siempre de A llego a A, ¿está bien? Eso sería obvio. Pero si en al menos un paso de A llego a A, quiere decir que la gramática tiene como una especie de loop en algún lado. Acá, sí, como comentario, es que esta flecha con un más es la cláusula transitiva de la flecha de la relación de derivación de una gramática. Es decir, sí, que esta flecha con un más representa que apliqué uno o más pasos de derivación, que es lo que había dicho antes. Bueno, vamos a decir que una gramática tiene ciclos si hay algún símbolo cíclico en la gramática. Esa es la definición formal. Y el objetivo, así como antes el objetivo era eliminar las producciones vacías, ahora el objetivo es eliminar los ciclos, o sea, obtener una gramática que sea original, que sea equivalente a la gramática que teníamos originalmente, pero que no tenga ciclos. ¿Está bien? Cuando digo equivalente siempre me refiero a que genere el mismo lenguaje. Un detalle en el que no me voy a meter es que yo puedo fácilmente ver si un símbolo es cíclico. ¿Está bien? ¿Cómo veo si un símbolo es cíclico? Bueno, si tengo una gramática y un símbolo A, la gramática la puedo entender como si fuera un grafo de alguna forma. Yo puedo pensar que cada símbolo, por ejemplo, vuelvo acá, puedo pensar que cada símbolo está conectado con los de la derecha, con una arista. ¿Está bien? O sea, voy a tener un grafo en el que A va a tener una arista hacia B y A va a tener una arista hacia D, B va a tener una arista hacia D, bueno, y así. No lo dije exactamente bien, pero si quieren eso lo pueden pensar, es un ejercicio más bien fácil, ver si cuando un símbolo tiene ciclos, determinar si un símbolo es cíclico, es un problema de grafos, y se puede resolver con algoritmos típicos de grafos como DFS o BFS. Bueno, y lo que vamos a ver es un algoritmo para eliminar los ciclos, pero antes de ver el algoritmo propiamente dicho, vamos a tener un algoritmo auxiliar que calcula lo que llamamos una ramificación de un símbolo. Está bien, acá la terminología ramificación creo que no es algo estándar, o sea la palabra ramificación la inventé yo, pero digo, creo que este concepto no tiene nombre, pero me parece que darle nombre puede clarificar un poco la situación. Entonces, vamos a decir que si tenemos un símbolo A, cíclico, un símbolo cíclico A, en una gramática, vamos a decir que una cadena alfa es una ramificación del símbolo A si el símbolo A deriva en un paso en algo, que deriva en un paso en algo, que deriva en un paso en algo, así, y siempre A es un símbolo que deriva en otro símbolo, 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 está bien, y todos ellos son símbolos cíclicos, está bien, o sea, fíjense que A es igual a A1, que deriva en A2, que deriva en A3, que deriva así hasta alguna AN, y cada uno de los A sub I son símbolos que tienen que ser cíclicos, ¿está bien? Pero además después tengo un paso más, desde el último símbolo AN, hacia alguna cadena alfa que ya no es un símbolo cíclico, ¿está bien? ¿Qué significa que ya no es un símbolo cíclico? Bueno, que podría ser un símbolo que no sea cíclico, o que podría ser una cadena, un símbolo terminal, por ejemplo, porque un símbolo terminal nunca puede ser cíclico,
o que podría ser una cadena que tenga al menos dos símbolos, terminales o no terminales, eso ya no sería cíclico. Está bien, entonces, de vuelta, porque lo leí medio lentamente, pero la idea es que una cadena alfa va a ser una ramificación de un símbolo cíclico si el símbolo cíclico deriva durante varios pasos en símbolos que son todos cíclicos y después hay un paso de derivación más que deriva en alfa. Y alfa no es un símbolo cíclico. Entonces lo que vamos a querer hacer primero es poder calcular, dado un símbolo cíclico de la gramática, el conjunto de todas sus ramificaciones. ¿Cómo hacemos para calcular el conjunto de todas las ramificaciones de un símbolo cíclico? Bueno, inicializamos el conjunto R, que va a ser el resultado final en vacío. Vamos a marcar los símbolos, todos los símbolos como no visitados, y vamos a tener una pila, porque vamos a hacer como una especie de FS de alguna forma. Y en la pila vamos a meter el símbolo A, que es el símbolo cíclico que teníamos. Y mientras la pila no esté vacía, lo que vamos a hacer es, bueno, sacamos el tope de la pila, que es un símbolo que va a ser cíclico, ¿está bien? Porque vamos a tener como un invariante que nos va a asegurar que ese símbolo siempre va a ser cíclico. Y vamos a tener dos fors. Si tenemos, o sea, vamos a mirar todas las producciones de B. Todas las producciones de B pueden ser producciones B, C, donde C es un símbolo cíclico que no haya sido visitado, y vamos a tener producciones de B que vayan a ser de la forma B produce alfa, donde alfa ya no es un símbolo cíclico. Entonces, para cada producción B produce C, donde C es un símbolo cíclico que no haya sido visitado, o sea que no lo haya ya recorrido, voy a marcar C como ya visitado y lo voy a meter en la pila, a C. O sea, y fíjense que C es un símbolo cíclico que meto en la pila. Por otro lado, para todas las producciones B produce alfa, donde alfa no es un símbolo cíclico, en el resultado voy a incluir alfa como una de las ramificaciones de A. Está bien, es un algoritmo bastante razonable, me parece. Simplemente lo que hacemos es, haciendo una especie de DFS, desde en la pila, o sea, vamos a poder alcanzar en algún momento de este while, en la pila en algún momento vamos a poder alcanzar todos y cada uno de los símbolos cíclicos a los que podemos llegar desde B, ¿está bien? Y todas aquellas producciones desde alguno de esos símbolos cíclicos a alguna cadena que no sea un símbolo cíclico la vamos a incorporar al resultado. Esa es básicamente la idea. Y suponiendo que ya sabemos calcular ramificaciones, como usando el algoritmo que teníamos recién, podemos eliminar los símbolos cíclicos de una gramática, suponiendo que la gramática no tiene producciones vacías. ¿Está bien? Y bueno, si la gramática tuviera producciones vacías, podemos aplicar el algoritmo que vimos antes para eliminar las producciones vacías. Entonces, este algoritmo tiene como entrada una gramática G que no tiene producciones vacías. Perdón que todo el tiempo muevo la diapositiva sin querer. Entonces este algoritmo tiene como entrada una gramática G que no tiene producciones vacías porque se supone que ya las eliminamos, y el algoritmo tiene como salida una gramática G' que genera el mismo lenguaje que generaba G, pero no tiene producciones epsilon, o sea, respeta el hecho de que no tenía producciones vacías, sigue respetando eso, pero además no tiene ciclos, o sea, no hay ningún símbolo que derive en sí mismo en al menos un paso. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, miramos todas las producciones de la gramática que sean de la forma A produce C, donde C es un símbolo cíclico, y lo que vamos a hacer es eliminar esta producción y reemplazarla por un montón de producciones, ¿sí? Donde la idea es que vamos a computar el conjunto de todas las ramificaciones del símbolo C, porque si es un símbolo cíclico, entonces tiene un conjunto R de ramificaciones, y vamos a reemplazar la producción A produce C por la producción alfa, A produce alfa 1, A produce alfa 2, hacia hasta A produce alfa n, donde alfa 1, alfa 2 hacia hasta alfa n son exactamente todas las ramificaciones del símbolo cíclico C. Entonces, por ejemplo, podemos eliminar símbolos cíclicos de una gramática
esta gramática, vamos a copiarla. S produce B, S produce AB, S produce CB, B produce B chiquita, B produce B grande, D produce B chiquita y D produce B grande. Entonces, bueno, la gramática en realidad, vamos a escribirla completa, tiene un conjunto de símbolos no terminales que son S, B y D, y un conjunto de símbolos terminales que son A, B, C, D. Tiene un conjunto de producciones que son estas de acá. Y tiene un símbolo inicial que es el símbolo S. Y queremos eliminar los ciclos. O sea, eliminar todos los símbolos cíclicos. Recordemos que este algoritmo tiene como precondición que la gramática no tenga producciones vacías. Entonces, observación, esta gramática no tiene producciones vacías. Entonces podemos aplicar el algoritmo. Si tuviera producciones vacías, tendríamos que aplicar el algoritmo que vimos antes, primero, para poder eliminar las producciones vacías que tenga esta gramática. Entonces, primero veamos cuáles son los símbolos cíclicos de esta gramática. Bueno, hay tres símbolos no terminales. S es un símbolo cíclico. Bueno, S produce B, y B produce D, y D produce B, pero no llegamos de vuelta a S. Entonces, S no llega a S en al menos un paso. O sea, esto no vale. Voy a cachar así. Esto no es cierto. Entonces, S no es un símbolo cíclico. Si quieren, mírenlo, pero no. Bueno, pero B sí, por ejemplo, porque B produce D, o sea, B deriva en D y D deriva en B. Entonces, B es un símbolo cíclico porque B llega a B. Y D también, porque bueno, está en el mismo ciclo. Entonces, B y D son cíclicos. Y además, lo que nos pide el algoritmo es poder calcular el conjunto de ramificaciones. Entonces, miremos las ramificaciones. Las ramificaciones de B, ¿cuáles son? Vamos a escribirlo así. Vamos a escribir así: ramificaciones de B es un conjunto y ramificaciones de D es un conjunto. ¿Cuál es el conjunto de ramificaciones de B? Bueno, fíjense que B produce B chiquita, entonces B chiquita es una ramificación de B, y también B produce D y D produce D chiquita, entonces D chiquita es una ramificación de B. Fíjense que esto respeta el esquema de la definición de ramificaciones, también porque acá tenemos un símbolo cíclico que produce algo que no es un símbolo cíclico, acá tenemos un símbolo cíclico que produce algo que es otro símbolo cíclico que produce algo que ya no es un símbolo cíclico, entonces estas dos son las ramificaciones de B. ¿Está bien? Bueno, y si miran van a ver que no hay más que estas dos ramificaciones. Y las ramificaciones de D son las mismas en realidad. ¿Por qué son las mismas? Bueno, porque D produce D chiquita y D produce B que produce B chiquita. Entonces estas son las ramificaciones de D. En realidad, como si ustedes lo piensan así, como si fuera un grafo esto, como hay un ciclo entre B y D, cualquier ramificación de B, o sea, cualquier cadena que uno pueda producir a partir de B
también la va a poder producir a partir de D, porque está en el mismo ciclo. Está bien, si yo puedo llegar desde B hasta acá, desde D también puedo llegar hasta acá. Y lo mismo desde D. Si desde D puedo llegar hasta acá, desde B también voy a poder llegar hasta acá. ¿Está bien? Esa es un poco la idea de por qué las ramificaciones de dos símbolos cíclicos que están en el mismo ciclo van a ser las mismas. Bueno, entonces ahora sí apliquemos el algoritmo. Apliquemos el método. El método nos dice que agarremos algún símbolo cíclico. Perdón, en realidad no nos dice eso. Vamos a mirarlo para no perderlos. En realidad el método dice que miremos todas las producciones que a la derecha tengan algún símbolo cíclico. Entonces, ¿qué producciones tenemos que tengan algún símbolo cíclico? Por ejemplo, S produce AB, no tiene a la derecha un símbolo cíclico, ¿está bien? Porque tiene que ser solo el símbolo cíclico solo. S produce B, esto sí incluye un símbolo cíclico. Entonces, podemos eliminar primero S produce B, esta producción, reemplazando S produce B por las ramificaciones de B. Las ramificaciones de B son de minúscula y de minúscula, o sea, lo que hicimos fue reemplazar el símbolo cíclico B por el conjunto de sus ramificaciones. Y nos queda acá BD, y acá sigue AB, CB, y esto queda igual. Entonces en un paso llegamos a esto. Voy a escribir así, o sea, esta gramática de arriba, que era la original, en un paso del método se convirtió en esta. Y ahora esta gramática la podemos seguir convirtiendo. Está bien, acá habíamos elegido esta producción, S produce B. Ahora, ¿hay alguna otra producción que tenga algún símbolo cíclico a la derecha? Bueno, las de S no hay ninguna. Y las de B, B produce D, es así, ¿no? Porque D es un símbolo cíclico. Entonces podemos eliminar esta producción, B produce D, y reemplazar la D por el conjunto de sus ramificaciones. Entonces, ¿cómo queda la gramática? Bueno, S produce B, D, A, B, C, B. Acá simplemente copié las producciones de S. Y copiemos ahora las producciones de B, pero reemplazando el símbolo D por sus ramificaciones. ¿Cuáles son sus ramificaciones? Bueno, son B minúscula y D minúscula. Bueno, la B quedaría repetida, también ya tenía esa producción, entonces nos queda así. Bueno, llegamos a esta gramática. Ahora, ¿esta gramática tiene símbolos cíclicos? Bueno, esta gramática la verdad es que ya no tiene símbolos cíclicos, porque D produce B, pero B ya no vuelve a producir B mayúscula. Entonces, acá rompimos el ciclo. Y si ustedes miran esta gramática con cariño, van a ver que no tiene símbolos cíclicos. Este es el resultado. No tiene símbolos cíclicos. Y es equivalente al original. Es equivalente a G, que era la gramática original. Entonces G', este conjunto de producciones lo llamo P', ¿está bien? Y G' en realidad, para escribirla completa, es la gramática que tiene como símbolos no terminales a S, B y D, como símbolos terminales a B, C, D, como conjunto de producciones a este conjunto P', y como símbolo inicial a S. ¿Está bien? Bien, entonces esa es otra técnica de normalización de gramáticas. Bueno, y en realidad recién vimos dos técnicas de normalización de gramáticas. Vimos la
técnica de eliminación de producciones vacías y la eliminación de símbolos cíclicos. Y en realidad estas dos técnicas están orientadas hacia la que viene ahora, que es la que a uno realmente le interesa en general, que es la eliminación de recursión izquierda. Lo que vamos a ver la clase que viene y la otra es que cuando una gramática es recursiva, eso a veces presenta inconvenientes para implementar un parser, o sea, para el programa que hace análisis sintáctico. Porque la recursión izquierda, o la recursión, que a veces puede ser la recursión a izquierda o a derecha, ahora vamos a ver bien qué significa recursión izquierda. La recursión a veces es problemática porque hace que el parser entre en un loop, básicamente, entre en un ciclo. Y obviamente eso uno no quiere que pase porque el parser se cuelga. Entonces, la manera de evitar ese problema a veces es convirtiendo una gramática en otra que no tenga recursión. Que no tenga recursión a izquierda. ¿Qué significa que una gramática sea recursión a izquierda? Porque hablé de recursión a izquierda, pero todavía no dije bien qué es. Una gramática es recursiva a izquierda si hay un símbolo no terminal A que en uno o más pasos deriva en una cadena que empieza con ese mismo símbolo, ¿está bien? O sea, es como si, de alguna forma, uno esto lo piensa como si la definición de A fuera recursiva y usara de vuelta A. Por ejemplo, un ejemplo típico es cuando uno dice que una expresión es una expresión más una expresión. Esa es una gramática. También la gramática está incompleta, pero bueno, esta producción es recursiva a izquierda, ¿está bien? Porque E deriva en una cadena que empieza con E. Y nuestro objetivo ahora va a ser, dada una gramática, obtener otra gramática que no tenga recursión a izquierda, pero genere el mismo lenguaje que generaba la gramática original. Bueno, este problema, como no es tan sencillo, vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a mirar el caso fácil, que es lo que se llama recursión a izquierda inmediata. Supongamos que un símbolo A tiene un montón de producciones, y esas producciones yo siempre las puedo dividir en dos partes, las puedo en dos grupos, digamos. El grupo de las producciones que empiezan con A y el grupo de las producciones que no empiezan con A. Además, las cadenas alfa 1 hasta alfa n vamos a suponer que no son vacías. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, porque si fueran vacías, querría decir que hay un ciclo en la gramática, o sea que A produce, que A produce A, o sea que A en un paso deriva en A. Pero nosotros vamos, como ya vimos un algoritmo para eliminar ciclos, vamos a suponer que ya eliminamos todos los ciclos, entonces que las cadenas alfa i son todas vacías, son todas, no vacías. Y además vamos a suponer que las cadenas beta 1 hasta beta n no empiezan con A. También acá fíjense que alfa 1, alfa n, beta 1 hasta beta m son cadenas de símbolos terminales o no terminales que arbitrariamente largas, digamos, pero estas vamos a suponer que no empiezan con A, porque bueno, si empezaran con A no pertenecerían a este grupo, sino a este grupo. Bueno, y este conjunto de producciones siempre se puede reescribir de esta forma, obteniendo una gramática que genera el mismo lenguaje. ¿Cómo la reescribimos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo primero. Supongamos que tenemos A produce AB o C. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que A deriva en C, pero también A deriva en AB y en CB, y también que A deriva en AB, que deriva en A, B, B, que deriva en C, B, B. Entonces, de alguna manera, esta gramática estaría generando el lenguaje C, B estrella, está bien escrito en forma de expresión regular. Bueno, ¿cómo podemos reescribir esta gramática para que no use recursión a izquierda? Podemos reescribirla
para que no use recursión izquierda. Y la podemos escribir así, podemos decir que A produce C A', ¿está bien? Porque seguro las cadenas que produzca esta gramática van a empezar con C. Y A' es un nuevo símbolo no terminal que representa la cola de muchas veces la letra B. Y A' puede ser o la cadena vacía o una B seguida de A'. Está bien, y acá yo estoy permitiendo poner muchas veces la letra B. Fíjense que ahora la recursión izquierda la convertí en recursión a derecha, porque esta producción es recursiva. A' produce BA', pero la recursión está a la derecha. Y algunos métodos de análisis sintácticos y algunos parsers se van a llevar bien con la recursión a derecha y mal con la recursión izquierda. Y algunos al revés, entonces a veces uno quiere eliminar la recursión izquierda y a veces eliminar la recursión a derecha. Ahora estamos viendo un método para eliminar la recursión izquierda. El método para eliminar la recursión a derecha es exactamente lo mismo, haciendo todo de la manera simétrica. Está bien, eso no lo voy a, no vamos a ahondar en eso, pero se puede. Entonces tengan bien en mente esta idea. La idea es que cuando tengo una gramática recursiva izquierda, la puedo convertir en una recursiva izquierda con recursión inmediata, la puedo convertir en una que usa recursión a derecha. Y usando esta misma técnica se puede escribir esto en general, así. Teníamos estas producciones, las que empiezan con A y las que no empiezan con A. Entonces, vamos a convertir esta gramática en esta gramática, o este conjunto de producciones en este conjunto de producciones. A produce, por un lado, beta 1 A', beta 2 A', beta 3 A', así hasta beta M A'. ¿Sí? Estas producciones de acá serían el equivalente a esto de acá. ¿Sí? Y por otro lado, voy a tener un símbolo nuevo A', que puede ser vacío, y también puede ser de la forma alfa 1 A', alfa 2 A', acá faltaron puntitos suspensivos, hasta alfa n A'. ¿Está bien? Y esto de acá es lo análogo a esto de acá. Es la versión general de este ejemplo. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para eliminar recursión izquierda en general? Porque recién lo que vimos es como eliminar recursión izquierda inmediata, que es cuando tenemos una producción, A produce algo que empieza con A. Pero podríamos tener algo peor, o más complicado, digamos, que es que, por ejemplo, A produce BC y B produce A, no sé, D. Entonces ahora A deriva en BC y BC deriva en ADC, y acá tenemos recursión izquierda. Esto es recursión izquierda. Está bien, pero esta es recursión izquierda indirecta. La recursión izquierda directa ya sabemos eliminarla con esta técnica de acá arriba. La recursión izquierda indirecta es más complicada y vamos a mirar este algoritmo de acá. Este algoritmo entonces lo que hace es eliminar la recursión izquierda en general, directa o indirecta, de una gramática. Entonces supongamos que ¿qué hace el algoritmo? Tiene como entrada una gramática G, que tiene, como siempre lo repito para que recordemos qué es cada cosa, tiene un conjunto de símbolos no terminales, un conjunto de símbolos del alfabeto o terminales, un conjunto de producciones y un símbolo inicial. Y esta gramática suponemos que no tiene producciones vacías y no tiene ciclos. ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos algoritmos para eliminar producciones vacías y eliminar ciclos. Y la salida de este algoritmo es una gramática G' que genera el mismo lenguaje que el original, pero que no tiene recursión a izquierda. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero, la gramática tiene un conjunto de símbolos no terminales. Los vamos a ordenar de alguna manera, no importa, de una forma arbitraria. A1, A2, así hasta A sub n. Y ahora vamos a hacer un for desde 1 hasta n, y para cada símbolo nos vamos a asegurar de que, a ver, déjenme pensarlo para decirlo bien, porque siempre me confundo, pero la idea es que un símbolo
un símbolo terminal, en sus producciones pueden aparecer símbolos terminales que estén después, pero no pueden aparecer símbolos no terminales. Perdón, lo digo de nuevo porque por ahí lo dije mal. Perdón, se me trabó la lengua y no quiero decirlo mal. Lo digo de nuevo. Ponemos los símbolos terminales en algún orden. Vamos a hacer un for desde 1 hasta n y vamos a hacer que cada símbolo no terminal solamente pueda depender de los símbolos no terminales que vienen después, pero no pueda depender de los símbolos no terminales que venían antes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a hacer un for desde 1 hasta n y anidado vamos a hacer un for para j desde 1 hasta i menos 1, o sea, para los símbolos anteriores a i, y vamos a ver que si vamos a mirar todas las producciones de la forma AI produce AJ gamma, donde acá J, fíjense que es menor que I, o sea, tenemos un símbolo no terminal que se escribe empezando con un símbolo que está antes, y eso no queremos que pase. Entonces este tipo de producciones las queremos eliminar. Cada una de estas producciones las vamos a reemplazar por las siguientes producciones. AI produce delta 1 gamma, en lugar de AJ gamma es delta 1 gamma. AI produce delta 2 gamma y así hasta AI produce delta K gamma, donde delta 1, delta 2 así hasta delta K son todas las producciones del símbolo AJ. ¿Está bien? Una vez que hicimos esto, las producciones del símbolo A sub I, ¿con qué pueden empezar? Bueno, no pueden empezar con un símbolo anterior a I, a A sub I. Pueden empezar con símbolos posteriores a A sub I, o pueden empezar exactamente con A sub I. Entonces lo que falta es eliminar las producciones que empiezan con A sub I, y eso lo podemos hacer eliminando la recursión izquierda inmediata con la técnica que vimos en la diapositiva anterior, o sea, con esta técnica. ¿Bien? Bueno, este algoritmo siempre funciona, digamos, o sea, termina y convierte una gramática con esta precondición, que no tenga producciones vacías ni ciclos, en otra equivalente que no es recursiva izquierda. Ojo que la gramática que uno obtiene como resultado sí tiene producciones vacías, o sí puede tener producciones vacías. Por ejemplo, eliminemos la recursión izquierda de esta gramática. S produce A, B o C. A produce D o S, F o A, G. Acá la gramática es la que tiene como símbolos terminales, no terminales, perdón, A, S y A, como símbolos terminales a C, D, T, F, G, como producciones, estas producciones de acá, como símbolo inicial a S. Esta es la gramática, es una 4 upla, y eliminemos la recursión izquierda. Para eliminar la recursión izquierda vamos a ordenar los símbolos. Ordenemos los símbolos no terminales. En algún orden. Bueno, hay dos símbolos terminales, los podríamos ordenar de dos formas, SA o AS, ¿está bien? Vamos a poner SA, por ejemplo. Cualquier forma va a funcionar, pero quizás en alguna obtengamos una gramática más larga que en la otra, eso puede pasar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ahora, si recordamos, el algoritmo este tiene un for desde 1 hasta n, o sea, sería desde 1 hasta 2, primero mirando las producciones de S, después mirando las producciones de A. Entonces, paso 1 es eliminemos las producciones
de S que empiezan con un símbolo anterior. Un símbolo anterior a S. O sea, las producciones de S que empiezan con símbolos antes de S, pero bueno, no hay ninguno. O alguna producción, si empezara con S, también la tenemos que eliminar, pero no hay nada que hacer, ¿está bien? Entonces, en este paso, que es la primera iteración de ese for, no hay nada que hacer. Bueno, y 2, eliminemos. Ahora entramos en la segunda iteración del for, que es cuando miramos las producciones de A. Entonces vamos a eliminar las producciones de A que empiezan con un símbolo anterior a A. Empecemos por mirar. Miremos primero, como dice este for de acá, tenemos que eliminar primero las producciones que empiezan con un símbolo estrictamente anterior a A. ¿Está bien? Que serían, acá A produce D, esta no empieza con un símbolo anterior a A porque empieza con un símbolo terminal, así que acá no hay nada que hacer. Esta empieza con un símbolo no terminal que sí es anterior a A porque S viene antes que A. Entonces esta producción la vamos a tener que eliminar y convertir en otra producción que haga lo mismo, pero que no incluya una dependencia de A un símbolo anterior. Bueno, y acá A depende de sí misma, eso lo vamos a eliminar después. O sea, lo vamos a eliminar cuando lleguemos a esta parte de la segunda iteración del for de afuera. Bueno, lo que vamos a hacer es convertir esta gramática, convertir esta gramática en otra, donde, bueno, voy a copiar las producciones de S, y ahora la producción SF, o sea, A tiene tres producciones, la producción A produce D queda igual, la producción A produce SF, esa es la que nos interesa, voy a reemplazar esta S por las producciones de S, entonces esta producción SA produce SF se va a convertir en dos producciones, A produce esto reemplazando S por AB y A produce esto reemplazando S por C, o sea que nos va a quedar ABF y CF. Esta producción se convirtió en estas dos y esta producción de acá queda igual. ¿Está bien? Entonces acá eliminamos las producciones de A que empezaban con un símbolo estrictamente anterior a A, o sea, con los símbolos que estaban antes que A. Bueno, pero también, y con eso eliminamos la recursión indirecta de alguna forma, pero falta eliminar la recursión directa. Para eliminar la recursión directa, acá tenemos producciones de A que empiezan con A, y esas las vamos a eliminar usando la técnica de eliminación de recursión directa. Para eso vamos a agrupar las producciones de A. Estoy copiando la gramática de vuelta. Vamos a agrupar las producciones de A entre las que empiezan con A que son esas dos, y las que no empiezan con A, que son esas dos. Y vamos a convertir la gramática de la siguiente manera. Bueno, S produce A, B o C, eso queda igual. Y ahora A produce. Bueno, la idea es, primero viene acá hay que aplicar el método de eliminación de recursión directa, ¿no? Viene primero las cadenas que no empiezan con A, de las producciones de A, que son D y CF, y las tenemos que acompañar de un símbolo nuevo A'. Y por otro lado A' va a ser un símbolo nuevo que puede ser vacío, y también puede venir acompañado, o sea, otras producciones de A', perdón, van a ser las cadenas que acompañaban acá a la A, o sea, BF y G, pero seguidas de A'. Ese
es un conjunto de producciones P'. Fíjense que esta gramática no tiene recursión izquierda, está bien, bueno, no es obvio ver que no tiene recursión izquierda, pero créanme que no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Bueno, porque aplicamos el algoritmo y el algoritmo nos promete eso. Y obtenemos una gramática G' que tiene conjunto de símbolos no terminales que son S, A y A'. Fíjense que hay más símbolos no terminales que antes porque apareció uno nuevo. Va a tener un conjunto de símbolos terminales que van a ser los mismos que antes, C, B, D, F, G. Este conjunto de producciones y el símbolo inicial S. Bueno, y esta gramática es equivalente al original, o sea, genera el mismo lenguaje, pero no tiene recursión izquierda, porque es resultado de aplicar el algoritmo que vimos recién. Bueno, y como último comentario de normalización de gramáticas, algo que a veces es útil, quizás esto es bastante obvio, pero lo comento porque bueno, no se puede dejar de mencionar, es que si uno tiene una gramática que tiene dos producciones, A produce alfa beta y A produce alfa gamma, o sea, acá tenemos dos producciones que empiezan con la misma cosa, alfa, empiezan con el mismo prefijo, o sea, tienen un prefijo común, alfa, no vacío. Esta gramática se puede factorizar, o sea, se puede algo así como sacar factor común alfa, de esta manera, diciendo que A produce alfa A', donde A' es un nuevo símbolo no terminal, y A' produce beta o gamma. Y esta transformación es bastante obvia, pero es muy útil para preparar la gramática para poder hacer análisis sintáctico. ¿También? Porque la idea es algo así como que la clase que viene y la otra vamos a ver algunas técnicas de análisis sintáctico que son predictivas. ¿Qué significa que sean predictivas? Significa que cuando yo miro el siguiente símbolo de la entrada, trato de adivinar qué producción tengo que aplicar. Entonces, supongamos que esta alfa es una letra, no sé, es el símbolo, no sé, el símbolo igual, qué sé yo, o cualquier cosa. Entonces, si yo en la entrada veo el símbolo igual y tengo estas dos producciones, el parser tendría que elegir si aplicar esta producción o esta producción. El parser tendría que determinar si tiene que aplicar esta producción y no sería obvio cuál aplicar. En cambio, si yo factorizo, hay una única opción. Entonces, si veo el símbolo igual, seguro tengo que venir por acá. Está bien.